Era una noche fría y silenciosa cuando el millonario, cargando el peso de su propia soledad, decidió salir para una de sus largas caminatas. Desde la pérdida de su esposa, esos paseos nocturnos se habían convertido en su única fuga del vacío opresivo que parecía apoderarse de su vida. Aunque estaba rodeado de riqueza y comodidad, la ausencia de ella le dejaba un amargo sentimiento de incompletud. Amigos y familiares ya se habían alejado, dejándolo solo con sus recuerdos. La ciudad por la noche parecía un reflejo de su alma, vacía, silenciosa y, en algunos rincones, llena de sombras. El millonario caminaba por las calles oscuras, absorbiendo el frío y el silencio, como si cada paso lo alejara un poco más de los recuerdos dolorosos y, al mismo tiempo, lo acercara a la paz que tanto buscaba. Fue durante ese paseo que la vio por primera vez. Sentada en la banqueta, con ropa desgastada y el rostro cubierto por una capucha, estaba una mujer en quien pocos se habrían fijado. Pero, por alguna razón inexplicable, él sintió que debía prestarle atención. Sus ojos, aunque cubiertos por la sombra, parecían llevar una historia no contada. Un impulso lo invadió y se detuvo frente a ella, extendiéndole un billete de 300 pesos. La mujer levantó la mirada, aceptando el dinero sin decir una palabra. Había algo enigmático en su semblante, una expresión difícil de definir entre gratitud y un silencio cargado de intenciones ocultas. El millonario permaneció allí unos segundos, desconcertado, como si esperara una explicación que nunca llegó. Con un gesto silencioso, ella se alejó, desapareciendo en las sombras de la ciudad. Él continuó su camino, intentando sacar de su mente ese encuentro, pero la imagen de la mujer persistía, como una mancha en sus pensamientos, algo fuera de lugar. ¿Por qué, entre tantas personas, había sentido la necesidad de detenerse por ella? Era una noche fría y silenciosa cuando el millonario, cargando el peso de su propia soledad, decidió salir para una de sus largas caminatas. Desde la pérdida de su esposa, esos paseos nocturnos se habían convertido en su única fuga del vacío opresivo que parecía apoderarse de su vida. Aunque estaba rodeado de riqueza y comodidad, la ausencia de ella le dejaba un amargo sentimiento de incompletud. Amigos y familiares ya se habían alejado, dejándolo solo con sus recuerdos. La ciudad por la noche parecía un reflejo de su alma, vacía, silenciosa y, en algunos rincones, llena de sombras. El millonario caminaba por las calles oscuras, absorbiendo el frío y el silencio, como si cada paso lo alejara un poco más de los recuerdos dolorosos y, al mismo tiempo, lo acercara a la paz que tanto buscaba. Fue durante ese paseo que la vio por primera vez. Sentada en la banqueta, con ropa desgastada y el rostro cubierto por una capucha, estaba una mujer en quien pocos se habrían fijado. Pero, por alguna razón inexplicable, él sintió que debía prestarle atención. Sus ojos, aunque cubiertos por la sombra, parecían llevar una historia no contada. Un impulso lo invadió y se detuvo frente a ella, extendiéndole un billete de 300 pesos. La mujer levantó la mirada, aceptando el dinero sin decir una palabra. Había algo enigmático en su semblante, una expresión difícil de definir entre gratitud y un silencio cargado de intenciones ocultas. El millonario permaneció allí unos segundos, desconcertado, como si esperara una explicación que nunca llegó. Con un gesto silencioso, ella se alejó,
desapareciendo en las sombras de la ciudad. Él continuó su camino, intentando sacar de su mente ese encuentro, pero la imagen de la mujer persistía, como una mancha en sus pensamientos, algo fuera de lugar. ¿Por qué, entre tantas personas, había sentido la necesidad de detenerse por ella? Al día siguiente, el millonario despertó con la imagen de la mujer aún en su mente. Había algo en ella que lo inquietaba, un misterio que lo llamaba, aunque no entendiera por qué. Decidió continuar con su rutina, pero el recuerdo de la mendiga seguía rondando sus pensamientos, como si esa breve interacción hubiese dejado una huella invisible en su vida. Más tarde, se dirigió al cementerio, un lugar que visitaba regularmente desde la muerte de su esposa. Ese rincón de paz, donde podía sentirse más cerca de ella, se había convertido en su refugio emocional, el único sitio donde lograba aliviar el peso de la pérdida. Al llegar, algo insólito captó su atención. Ahí, frente a la tumba de su esposa, estaba la misma mujer a quien le había dado dinero el día anterior. Ella se encontraba arrodillada, con la cabeza inclinada, como si estuviera en oración o en un acto de reflexión profunda. Al verla, el millonario sintió una mezcla de sorpresa e indignación. ¿Qué hacía ella ahí? ¿Cómo podía una desconocida estar en el mismo lugar sagrado que él reservaba para su duelo personal? Se acercó lentamente, sin hacer ruido, pero su presencia no pasó desapercibida. La mujer levantó la mirada y, al notar su sorpresa, intentó explicar. Con una voz temblorosa, le dijo que no era casualidad que estuviera ahí, pues conocía a su esposa desde hacía muchos años. El millonario, desconcertado, no supo qué responder. Apenas podía procesar lo que escuchaba. En ese momento, la mujer, con el mismo misterio en sus ojos, le reveló que en el pasado había compartido una amistad profunda con su esposa, mucho antes de que él siquiera apareciera en su vida. El millonario, aún incrédulo, se quedó de pie, mirando a la mujer con una mezcla de confusión y desconfianza. ¿Cómo era posible que esa mendiga conociera a su esposa? Durante años, él creyó conocer todos los detalles de la vida de la mujer que amaba, pero ahora, frente a esta desconocida, sentía que un pasado oculto comenzaba a revelarse. La mujer, percibiendo su inquietud, le pidió un momento para explicar. Con voz baja y llena de nostalgia, le contó que había conocido a su esposa en una etapa difícil de sus vidas. Habían compartido momentos de esperanza y sueños que, con el tiempo, se desvanecieron. La amistad entre ambas había sido sincera y profunda, pero la vida las llevó por caminos diferentes. Su esposa, según ella, siempre la recordaba con cariño, aunque sus destinos se hubieran separado. El millonario escuchaba en silencio, tratando de procesar la información. Cada palabra de la mendiga abría una nueva grieta en su comprensión de la vida de su esposa. Le pareció escuchar historias de una mujer desconocida, una joven con ideales y luchas que él jamás había conocido. La mendiga le relató cómo habían pasado juntas algunos de los momentos más difíciles de sus vidas, cuando ambas intentaban encontrar su camino. Ella hablaba con un tono reverente, como si cada palabra fuera una forma de honrar el recuerdo de su amiga. El millonario, por su parte, sentía una mezcla de tristeza y respeto. La mujer frente a él había sido parte de un capítulo de la vida de su esposa que él nunca había presenciado, y eso le daba un nuevo peso a su dolor. Con cada anécdota, el millonario sentía que un velo se levantaba, revelando un lado de su esposa que él no había tenido la oportunidad de conocer. En ese momento, dejó de ver a la mujer como una simple mendiga. Ahora, la veía como un vínculo vivo con el recuerdo de su amada, un fragmento de su vida que, de algún modo, había regresado para llenarlo de paz.
La mujer continuó narrando con una calma que sorprendió al millonario, como si en cada palabra encontrara también un alivio para sus propios pesares. Le contó cómo ella y su esposa habían sido inseparables en su juventud, soñando con un futuro mejor mientras se apoyaban mutuamente para sobrellevar sus desafíos. En aquellos años difíciles, ambas compartían una amistad inquebrantable, algo que se construye solo con tiempo y experiencias profundas. El millonario escuchaba cada palabra en silencio, sintiendo que el peso de la historia era casi demasiado para soportar. La mujer describía a su esposa con una precisión y un cariño que, en cierta forma, le dolía. Era como si ella hubiera conocido facetas de su esposa que él jamás tuvo la oportunidad de ver. Detalles sobre su risa, su coraje en los momentos difíciles, y una dulzura que él siempre había conocido, pero que ahora percibía bajo una luz completamente nueva. La mendiga continuó relatando cómo, con el tiempo, la vida la separó. Su esposa se casó y comenzó una nueva etapa, mientras ella enfrentaba su propio destino, marcado por la soledad y las dificultades. A pesar de esto, ella nunca olvidó a su amiga. Años después, cuando la salud de su esposa comenzó a deteriorarse, se enteró de su enfermedad y deseó acercarse, pero la distancia entre sus mundos era tan grande que no encontró el valor para hacerlo. El millonario sintió una profunda tristeza al escuchar todo esto, como si el luto por su esposa se profundizara al descubrir lo mucho que había desconocido de ella. La revelación de que su esposa tenía una amiga tan cercana, alguien con quien había compartido tantos momentos íntimos, lo llenó de una nostalgia y un vacío aún mayores. Al terminar, la mujer bajó la cabeza, como si con ese gesto buscara cerrar un ciclo. El millonario, por su parte, no podía evitar preguntarse cómo habría sido su relación con su esposa si hubiera conocido a esta amiga en vida, si habría comprendido mejor a la mujer que amaba. En ese instante, sintió que su esposa le había dejado un último regalo, una oportunidad para descubrir el verdadero significado de sus recuerdos y de su amor. El millonario permaneció en silencio, sumido en sus pensamientos. Las palabras de la mujer habían revivido recuerdos y sentimientos que creía olvidados. A pesar del dolor, también sentía una extraña paz al saber que la memoria de su esposa vivía en alguien más, en aquella mujer que había compartido momentos significativos con ella. Se dio cuenta de que, de alguna forma, su esposa había sido más de lo que él había alcanzado a conocer, tenía secretos, amistades y sueños que ahora él solo podía descubrir a través de esta inesperada conexión. Mientras la mujer se levantaba y comenzaba a alejarse, el millonario sintió un impulso de detenerla. Algo en su interior le decía que su encuentro no había sido una simple coincidencia. Quizás, después de todo, este era un momento que estaba destinado a suceder, una forma de reconciliarse no solo con el recuerdo de su esposa, sino también con sus propias emociones. Por primera vez en mucho tiempo, experimentó algo que iba más allá de la pena y el vacío, la empatía. Vio a la mujer no como una extraña indigente, sino como alguien que, al igual que él, había perdido un pedazo importante de su vida. Reconoció en ella la misma soledad y el mismo duelo, reflejados en sus ojos y en la forma en que hablaba de su esposa. Ambos compartían una tristeza que los unía de una manera única, una tristeza que, hasta ahora, él había llevado en completa soledad. En ese instante, el millonario tomó una decisión. No podía dejar que aquella mujer desapareciera de su vida, al menos no sin hacer algo por ella. La vida le había dado una nueva perspectiva y una oportunidad de enmendar algo, aunque fuera en memoria de su esposa. Mirando la figura de la mujer que se alejaba, sintió el deseo de darle el mismo apoyo y consuelo que ella alguna vez le había brindado a su esposa.
Movido por esa súbita compasión y el deseo de honrar el recuerdo de su esposa, el millonario se acercó a la mujer una vez más, justo cuando ella estaba a punto de desaparecer entre las sombras del cementerio. Con voz firme pero amable, le propuso ayudarla a salir de las calles. Le ofreció un techo, comida y, más importante aún, una oportunidad de reconstruir su vida, dejando atrás el pasado lleno de dificultades. La mujer lo miró sorprendida, y por un instante, pareció dudar. Había aprendido a vivir en soledad, a depender solo de sí misma, y la oferta del millonario la desconcertaba. Sin embargo, algo en sus palabras, en la sinceridad que reflejaban sus ojos, le dio confianza. Con una leve sonrisa, asintió, aceptando la ayuda que él le brindaba. Así, el millonario comenzó a hacer arreglos para que la mujer tuviera un lugar seguro donde quedarse. No lo hacía por lástima ni por obligación, sino como un acto de redención, una forma de honrar el amor que sentía por su esposa. Cada gesto de apoyo y cada pequeña acción le recordaban la importancia de la compasión, de abrir el corazón a quienes, aunque desconocidos, compartían con él algo profundo y sincero. La mujer, por su parte, le agradeció con humildad, y ambos comenzaron a construir una amistad que, sin saberlo, los sanaría a ambos. Este acto de bondad, inspirado por la memoria de su esposa, le dio al millonario un nuevo propósito, algo que le daba sentido a su vida y lo ayudaba a llenar el vacío que la pérdida había dejado. Con el tiempo, el millonario y la mujer encontraron en su amistad un refugio inesperado. Él comenzó a ver el mundo con una nueva perspectiva, apreciando los pequeños momentos y reconociendo el valor de las conexiones humanas. La figura de su esposa ya no estaba asociada únicamente a la pérdida, sino también a la gratitud por las personas que había dejado en su vida. Un día, mientras visitaba nuevamente el cementerio, se encontró solo frente a la tumba de su esposa. Sintió que, de alguna manera, ella lo había guiado hacia ese encuentro con la mujer, como si hubiera planeado una forma de ayudarlo a seguir adelante. Su tristeza había sido reemplazada por una paz que él no creía posible, una paz que le permitía recordar a su esposa con amor y alegría, sin el peso opresivo del duelo. En silencio, agradeció a su esposa por ese último regalo, por haberlo llevado hasta esa mujer que le devolvió el sentido a su vida. Al alejarse de la tumba, una brisa suave lo envolvió, como si fuera una despedida o un recordatorio de que el amor permanece, incluso cuando las personas ya no están. La historia termina dejando una pregunta en el aire. ¿Fue todo esto una coincidencia o un acto intencionado de algo más allá? El millonario, ahora en paz, prefirió no cuestionarlo. Simplemente aceptó que hay misterios que la vida nos regala, misterios que solo aquellos que están abiertos a sentirlos pueden entender. Después de todo lo vivido y aprendido, el millonario se dio cuenta de una verdad simple pero profunda. A veces, el dolor y las pérdidas en nuestra vida pueden abrirnos a conexiones inesperadas que, en última instancia, nos llevan a redescubrir nuestro propósito. En su viaje, había entendido que no importa cuánto poseamos en riquezas materiales, la verdadera riqueza está en los lazos humanos que creamos, en la compasión que mostramos y en las almas que tocamos. Recordó las palabras de la mujer y los recuerdos que ella le había compartido de su esposa, y comprendió que todos somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Cada encuentro, por casual que parezca, tiene un propósito. Si estamos dispuestos a escuchar y abrirnos al otro, podemos encontrar en esas conexiones la fuerza y la inspiración para transformar nuestras vidas y las de los demás. Su historia era una invitación a todos los que le escuchaban a ver más allá de las apariencias, a recordar que cada persona que cruza nuestro camino puede traer una lección o una oportunidad para aprender. No se trata solo de lo que tenemos o logramos, sino de cómo vivimos y de las huellas que dejamos en el corazón de los demás. Finalmente, el millonario compartió una reflexión: no esperes perder a alguien para aprender el valor de su presencia.
No dejes que el orgullo o la prisa te impidan ver la humanidad en cada persona. La vida es frágil y breve, pero el amor y la bondad pueden perdurar mucho más allá de nuestro tiempo aquí. Con una última mirada al horizonte, el millonario continuó su vida con un nuevo propósito, decidido a vivir con gratitud, empatía y la voluntad de hacer el bien. Recordando siempre que la verdadera riqueza está en las conexiones sinceras y en el legado de amor que dejamos.